Hechos. Dirige Rodríguez Marín. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy miércoles 31 de julio del año 2024. Sigue siendo muy difícil la situación de orden público en Venezuela tras el fraude de Nicolás Maduro. El canciller de Costa Rica, por asilo a Machado, ha dicho que preocupan los venezolanos en la embajada en Argentina. El presidente Petro dice que hay graves dudas sobre elección en Venezuela, pide transparencia y acuerdos que permitan la veeduría no solamente de todas las fuerzas políticas de Venezuela, sino también con delegaciones internacionales que sean expertos en el tema. Tras elecciones, el paso de venezolanos en la frontera con Colombia se ha reducido en un 40%, según un informe que presentó la policía. Esposa de Freddy Supelano, opositor venezolano, secuestrado en las últimas horas violentamente. Se ha dicho que hay rumores que está siendo torturado, según explicó su esposa. María Corina Machado alertó sobre la escalada cruel y represiva en Venezuela tras las elecciones del pasado fin de semana. El presidente Petro habló de graves dudas en las elecciones de Venezuela y envió un mensaje al dictador Nicolás Maduro. Venezuela, entre las manifestaciones contra Maduro y el terror de los comandos chavistas que están sacando a gente humilde de sus viviendas simple y llanamente porque fueron jurados en mesas de votación. María Corina Machado dice que la respuesta de Maduro tras las elecciones y el fraude es el asesinato. Diosdado Cabello amenazó a líderes de la oposición en Venezuela. Los vamos a joder, aseguró. Cifras de 750 detenidos en Venezuela podrían ser real, según el presidente del Foro Penal. María Corina Machado, tras oferta de asilo por parte de Costa Rica, ha dicho que agradece el gesto del país centroamericano. Ya son 11 los civiles muertos en Venezuela en protesta contra el resultado electoral, según informó una ONG. La Cancillería colombiana pide a Venezuela que se conozcan todas las actas de las elecciones. El presidente Petro envió un mensaje a través de su cuenta de X, rompió su silencio, ya lo estaremos leyendo y dando cuenta aquí de lo que ha sido el mensaje del presidente colombiano que rompió su silencio frente a lo que estaba pasando con las elecciones en Venezuela. En el plano nacional, sube el desempleo en Colombia, quedó en 10,3% en junio, según un informe que ha revelado en las primeras horas de hoy el DANE. En junio del 2024, la tasa de desempleo en Colombia aumentó al 10,3% en comparación con el 9,3% registrado en el mismo mes del año anterior, es decir, subió un punto. La policía mantiene la ofensiva militar contra las disidencias de Iván Mordisco, ha informado el organismo de seguridad. La fiscalía ocupó bienes donde abusaban de menores, doblegándolos con metanfetaminas, según se informó por parte de las autoridades en Bogotá. Los 9 inmuebles serán alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas, lo que facilitaba la explotación sexual de menores. Sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Procuraduría confirmó que investiga a más funcionarios. Además, la Procuraduría le abrió otra investigación a Sneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, por la presunta compra irregular de 1,000 tanques de reserva de agua para La Guajira. Mujeres denuncian que en un bar de Bogotá las drogaron, secuestraron y abusaron. Además, aseguran que criminales estarían ocupando locales comerciales para drogar personas y cuando los descubren, desocupan los establecimientos para montarlos en otras zonas de Bogotá. Suspenden la búsqueda de Elsie Carupia, la niña de 12 años desaparecida en el municipio de Abeiba. Según las autoridades de Antioquia, no se logró establecer el punto exacto de la desaparición de Elsie Carupia Pernía, a quien se buscó por cielo y tierra sin ningún resultado favorable. Hay preocupación en Cartagena por una edificación abandonada que amenaza con desplomarse.
En el 2021, las autoridades de Cartagena realizaron una visita al sitio y se comprometieron para remover la estructura, pero no ha pasado absolutamente nada, aseguran sus vecinos. Atención que la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, considera implementar el pico y placa en los días festivos. La propuesta responde a la creciente congestión vehicular que afecta a la capital de la República. En noticias internacionales, el grupo terrorista Hamas confirmó la muerte de su máximo líder Ismail Haniyeh en un ataque en Teherán. El ataque en Teherán y que acabó con la vida de Ismail Haniyeh fue atribuido a Israel. Telefónica llegó a un acuerdo con Millicom para combinar operaciones en Colombia. Telefónica Hispanoamericana ha firmado un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar una operación corporativa en las operaciones que tiene en Colombia. Asesinan a hombre durante atraco en parqueadero de un restaurante en el sur de Cali. La policía persiguió y enfrentó a los delincuentes y en el hecho resultó herido un pasajero que se movilizaba en un bus del Mío en la ciudad de Cali. Y atención que a punto de quedarse en el servicio de salud están más de 8,000 docentes en el departamento de Risaralda. El FOMAT no le ha pagado a la red hospitalaria las cuentas pendientes desde el mes de abril. Estas y otras informaciones estaremos desarrollando en nuestra emisión de Al Día Noticias aquí en los 1490 del AM en emisora.5. Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información. ¿Qué es avanzar? Avanzar es moverse, ir hacia adelante, no detenerse. Avanzar es dar calidez a tu hogar todos los días y ofrecerte soluciones y servicios más allá del gas. Avanzar es cuidar tu salud con aire limpio, proteger el medio ambiente y ahorrar mientras trabajas. Avanzar es hacer tu negocio rentable y diversificar en soluciones energéticas que te impulsan a crecer. Avanzar es ayudarte a construir tus sueños. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Celebra el Festival de Verano 2024 con los mejores conciertos en el Parque Simón Bolívar. Conciertazo Vallenato de Verano, domingo 4 de agosto. Bogotá Gospel, sábado 10 de agosto. Y conciertazo Crossover de Verano, domingo 11 de agosto. Conoce todos los artistas y la programación en la app Vive IDRD o en nuestra página web www.idrd.gov.co. Organizan Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y Alcaldía Mayor de Bogotá. Estas son las voces de Bogotá. Mi nombre es Anika, soy una mujer trans, también soy psicóloga e intento ser lo más artística posible. Aquí en Bogotá es el lugar donde quiero tejer muchos recuerdos. Creo que una de las oportunidades que tengo más presentes que estar acá me ayudó mucho a prepararme para la universidad y lograr una beca para estudiar acá. Creo que en otras regiones hubiera sido muy difícil. Bogotá, mi ciudad, mi hogar, mi casa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuidado, no invadas el carril preferencial. A partir del 22 de julio, la carrera 13 entre las calles 67 y 19 tendrá un nuevo carril preferencial para los buses del SITP. Este carril mejorará los tiempos de viaje en SITP y ayudará a organizar el tráfico, beneficiando a miles de usuarios que se movilizan por este corredor. Por una mejor movilidad para todos, respeta el carril preferencial. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Bogotá está de fiesta. Del 3 al 11 de agosto disfruta del Festival de Verano 2024 Bogotá Vibrante y Sostenible. Más de 40 eventos gratuitos para toda la familia, grandes conciertos, 20 escenarios, Francia, país invitado. Conoce toda nuestra programación en www.idrd.gov.co. Organizan el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook,
@Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias Internacional. Atención a la noticia del momento, sigue siendo Venezuela. Hay otros hechos seguramente que vamos a destacar más adelante. Ya son 11 los civiles muertos en Venezuela en las protestas contra el resultado electoral, según ONG. Entre tanto, la Fiscalía de Venezuela informó la muerte de un militar. La oposición cataloga las protestas como expresiones legítimas, mientras que el gobierno las tacha de criminales y terroristas. Al menos 11 personas fallecieron este lunes 29 de julio del 2024 en Venezuela durante las protestas desatadas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, según 4 organizaciones no gubernamentales, cifra que casi duplica la ofrecida más temprano por Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país. Del total, 5 fueron asesinadas en Caracas, 2 en el estado Zulia, 2 en Yaracuy, una en Aragua y otra en el estado del Táchira y en la frontera con Colombia, y 2 de ellas eran menores de edad de 15 y 16 años, indicaron Foro Penal Justicia, Encuentro y Perdón, Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa. Esas las personas que se informan hasta el momento, que son 11 las personas muertas, los civiles más un militar serían 12, lo que hasta el momento se ha informado desde Venezuela. Ha sido una situación muy difícil. Nicolás Maduro acusó a Elon Musk de aliarse con narcotraficantes colombianos y Joe Biden para derrocar su dictadura. Así que esta es una de las declaraciones que hemos recogido en el transcurso de la mañana de lo que ha dicho Nicolás Maduro frente a lo que está pasando en su país. Dando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Ahí no está. es otra cosa, es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Ese es Nicolás Maduro en esta declaración que ha hecho frente a lo que está pasando en su país. Pero bueno, la verdad es que se han visto muchos operativos de las autoridades motorizadas, también de los llamados colectivos, que son personas de civil en moto fuertemente armadas. Y vamos a ver un video que se ha transmitido de cómo se llevaron a una mujer en ropa interior de su casa humilde. El delito de ella fue haber sido jurado de una mesa de votación y haber revelado información sobre el fraude y quién realmente había ganado en esa mesa. Así que uniformados y fuerza pública, la Fuerza Bolivariana, secuestró a una señora mayor de un barrio pobre en ropa interior por haber sido testigo de una mesa en las elecciones que se registraron el pasado fin de semana. Hay también videos donde Nicolás Maduro creó una aplicación para que se publiquen los nombres de las personas que están protestando para él mandar a la fuerza pública a detenerlas. Así que vamos con este nuevo secuestro de lo que está haciendo la fuerza pública en Venezuela con las personas. Este es una situación que se ha presentado en el transcurso de la mañana allí en Venezuela. Vamos a ir a ver esta información de este video que se ha presentado del operativo que se ha presentado por parte de la Fuerza Bolivariana. Se llevaron a esta mujer en ropa interior. Ahí vemos los motorizados uniformados. Se ve la situación allí es una vivienda humilde de un barrio en Caracas. Ay, señor, creo. Me están cayendo a palo de paso.
Una señora que está saliendo en pantaletas. ¿Cómo se la llevan aquí? Ahí vemos el operativo, la señora, dicen los testigos, los vecinos, en pantaletas, ropa interior, y la suben a una de las motos. Antes la esposan, le ponen las esposas como si fuera una criminal, solo por haber sido testigo de una mesa y haber revelado información. Lo que me llama a mí la atención, y van a ver ustedes, es la cantidad de motocicletas y gente uniformada para capturar a una humilde mujer. Es decir, ni porque se tratara de un capo de los más buscados del narcotráfico de delincuentes para haber metido ese operativo tan gigantesco allí en la ciudad de Caracas. Pero bueno, hay que decir que el presidente de la República publicó un tuit un poco largo, voy a leerlo para que también haya opción de publicar la información que da el presidente de Colombia. Dice en su cuenta de X: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización, con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional asesinando niños con impunidad total y donde pueblos hermanos se enfrentan con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente con más de 700,000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación. Eso no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia
mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Ese, el trino, el mensaje largo del presidente, había guardado silencio, todo el mundo reclamando pronunciamiento del presidente, ahí está. Le responde el concejal de Bogotá, Daniel Briceño: increíble que el presidente Gustavo Petro invoque el espíritu de Chávez, un delincuente, dictador y quien llevó a la pobreza a millones de venezolanos. También hay respuesta de Clara López Obregón, senadora de la República del Pacto Histórico. Dice la exalcaldesa de Bogotá: la propuesta del presidente Gustavo Petro es sensata y de aceptarse por ambas partes, gobierno y oposición en Venezuela, abriría un camino de superación a una polarización tan extrema que puede terminar en guerra civil con aristas internacionales. Hago votos porque se abra paso. Ningún sistema electoral, por blindado que sea, resiste no ser respetado por todas las partes y sin revancha postelectoral que niegue la paz posible, dice la senadora Clara López a este mensaje del presidente Gustavo Petro. Pero otra cosa, ya escuchamos a Maduro, ya escuchamos al presidente Gustavo Petro a través de su mensaje y ya escuchamos algunas reacciones, unas en contra, otras a favor. Ahora escuchemos qué piensa el venezolano de a pie que está en las calles, porque ya vamos a transmitir también las imágenes de esos ríos humanos, gigantesca la movilización que convocó María Corina Machado en las últimas horas. Dice un venezolano: es preferible un mes de guerra que 30 días más de dictadura, basta de hambre y de miseria. Así que ahí se resume el discurso del presidente del dictador Nicolás Maduro, al decir que es una guerra de Elon Musk con narcotraficantes colombianos que lo quieren tumbar. Esto es lo que piensa el ciudadano de a pie en Venezuela, que prefiere un mes de guerra y no 30 años más de dictadura. Que es preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura. Basta de hambre, de miseria. Esta gente no nos quiere bien. Nos quieren hambre y en miseria, arrastrados, y nosotros no nos merecemos eso. Venezuela es uno de los países con más riqueza en el mundo. Merecemos libertad, eso es lo que queremos. Libertad en esta mierda, estamos cansados. Tengo 20 años, no estudié porque no tenía cómo, maldita sea. Eso mamá es el huevo, que se haga viral esta mierda. Queremos libertad, eso es lo que queremos, libertad. Un empleo digno, un plato de comida digno, algo que ni trabajando día y noche. Bueno, ahí está el clamor, el lenguaje que utilizan, pues por supuesto, es de la indignación, de la rabia, del coraje que da estos resultados. Dice María Corina Machado: retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas. ¿Cuál es el miedo? Nosotros lo hicimos con la gente. Y vamos de inmediato, ayer, sobre el mediodía, cuando estábamos en la emisión, se estaba gestando esta movilización allí de María Corina Machado, en Venezuela, una gran movilización que ha hecho en Caracas. Que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez. Ahí está María Corina Machado. El discurso completo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias. Esa fue la manifestación muy nutrida, sí. Y a raíz de esto que está pasando en Venezuela, pues se ha acrecentado, ayer lo registrábamos, el fantasma de que Gustavo Petro se quiere quedar en el poder y que va a hacer lo mismo que Maduro. Eso es lo que se está diciendo desde algunos sectores. Presentamos incluso a Abelardo de la Espriella, presentamos al representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, también invitando a una movilización y el inicio de un juicio político a Gustavo Petro. Pues ha respondido Gustavo Bolívar desde su cuenta de X
y dice lo siguiente: test para opositores. Entonces, lo resumimos de la siguiente manera, vamos a leerlo también todo para darle respuesta, así como emitimos la información de quienes piden un juicio político o movilizaciones o que no se van a dejar que Petro se atornille al poder, pues esto es lo que le responden desde el pacto histórico, lo hace Gustavo Bolívar en un trino que titula Test para opositores. Un sector grande de la prensa no cesa de comparar la situación de Colombia con la de Venezuela, algunos directamente, otros entrevistando solo personajes de la derecha continental para que generen pánico. El relato que van armando es que en Colombia habrá fraude en el 2026, que Petro no entregará el poder, que se perpetuará en él. En campaña fue igual. Para que frenemos tanta calumnia, les pido difundir este test. Invito a que con objetividad respondan estas preguntas. ¿Petro cerró alguna emisora? ¿Censuró algún periódico? ¿Encarceló a algún periodista? ¿Hizo fraude en las elecciones del 2022 en las que yo mismo perdí y acepté el resultado? ¿Ha cooptado alguna corte? ¿Ha desobedecido a algún juez? ¿Ha intervenido en la independencia del Banco de la República? ¿Ha cerrado el Congreso? ¿Ha perseguido a algún opositor? ¿Ha expulsado a algún personaje extranjero de la ultraderecha? ¿Alguien ha sido perseguido por sus orientaciones ideológicas? ¿No hay libertad de expresión en Colombia? ¿Ha desterrado a alguien? ¿Hay presos políticos en Colombia? ¿Ha cerrado iglesias de alguna religión? ¿Elude la justicia? ¿Las Fuerzas Armadas han asesinado a algún manifestante? ¿Se han reprimido las protestas contra el presidente? ¿Le han sacado los ojos a algún manifestante? ¿Han desaparecido algún manifestante? Y dice, y en lo económico, hace las siguientes preguntas. Test para opositores. Cada uno allá la puede ir respondiendo. ¿Está más devaluado el peso que hace 2 años? ¿Ha subido la inflación desde que se posesionó? ¿Está más caro el dólar que hace 2 años? ¿Ha aumentado el déficit o lo ha bajado? ¿Hay más desempleo que hace 2 años? ¿Hay menos turismo que hace 2 años o hay más? ¿Hay menos turismo? Ya leímos eso. ¿Hay menos turismo? La repitió la pregunta. Está 2 veces la misma pregunta. ¿Hay más deforestación que hace 2 años o hay menos? ¿Están más caros los alimentos o más baratos? Solo el bajo crecimiento nos golpeó en el 2023, pero tiene que ver con las altas tasas de interés. Este año estamos creciendo a pesar de tasas 4 puntos por encima de la inflación. Basta ya. Favor, desarmemos el relato del Petro dictador, del Petro adicto al poder, del Petro que se perpetuará en el poder. Petro es un demócrata y lo ha demostrado. Gracias. De esa manera, pues responde Gustavo Bolívar a las manifestaciones que se han dado en las últimas horas. Pues hay que decir que esas preguntas que formuló Gustavo Bolívar, pues muchas hay que decir que no, la verdad. Pero sí hay el temor que con la constituyente que él quiere hacer, se quiera cambiar y se quiera cambiar la constitución, que él dice que hay que cambiarla para poder hacer algunas reformas, que porque no se las han dejado hacer en el Congreso, a pesar de que él en campaña dijo que esta constitución era perfecta, que no se necesitaba otra para hacer las reformas, que él, su grupo guerrillero, había hecho esta constitución, que no había problema. Ahora dice que la constitución no le sirve porque en el Congreso no le pasan las reformas. Otros consideran que es una puerta que se podría abrir para el perpetuarse en el poder. Es decir, estamos en los 2 primeros años y esos temores de que se quiere quedar se han acrecentado con algunos anuncios que ha hecho el gobierno, que quiere hacer una asamblea constituyente, del poder constituyente, que ahí no pueden ir los políticos tradicionales, entonces la gente está asustada. La economía colombiana ha tenido, y esa respuesta a las preguntas de la economía sí las hemos venido dando en el transcurso de las emisiones del Día Noticias, cuando pasamos los informes de los dirigentes gremiales como Bruce Master de la ANDI, como Jaime Alberto Cabal de FENALCO, y otros donde dicen que las ventas están caídas, que la producción cayó, y ya vamos a desarrollar una noticia de cifras de aumento del desempleo en Colombia reveladas por el mismo DANE, que ha caído la inversión en Colombia y están preocupados
porque nada que se reactiva la economía. Y en este momento en el país hay una discusión de cómo reactivar la economía, de manera que sí hay un impacto en la economía negativo por estos 2 años de gobierno. Ni hablar de la salud, ya vamos a dar otra noticia también de los maestros que empeoraron su servicio de salud, que en vez de mejorar, lo que ha ocurrido, no me lo estoy inventando yo, ha empeorado, y de eso somos testigos los 45 millones de colombianos que podríamos ser en este momento o más. Así que muchas cosas sí se han deteriorado en el país, como la situación de orden público en las principales ciudades, y todos sabemos también cómo se han empoderado las organizaciones armadas al margen de la ley en algunos territorios, que son los que patrullan, inauguran obras, intimidan a la población, llevan a que los alumnos reciban clases debajo de los puestos, que no saben cómo esconderse. Los secuestros volvieron, los asesinatos de líderes sociales en el país han continuado, las masacres han continuado, es decir, que sí ha habido un impacto y consecuencia de lo que ha sido este gobierno, con algunas políticas como la paz total, que no ha ofrecido resultados concretos para el país, porque han seguido la muerte de líderes sociales, han seguido las masacres, y ahora hay algunas regiones del país como Jamundí, donde se ha incrementado la violencia, y en el departamento del Cauca ni hablar. Entonces sí hay algunos puntos por señalar, que se ha deteriorado, el país ha retrocedido en consideración de algunas personas, y si uno va a las cifras, pues no tiene otra cosa que reconocer. Cerrado emisoras, no se han cerrado. Libertad de expresión, la hay. Por supuesto, eso no se puede negar, pero sí también hay una investigación, ha habido pronunciamientos de la FLIT, porque permanentemente hay ataques y cuestionamientos a la prensa por parte del presidente, porque no le gustan algunos informes o considera que es una persecución o que es mentira lo que se publica. En un principio dijo que lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo era una cortina de humo de la prensa para tapar su buena gestión. Entonces sí ha descalificado algunas publicaciones y algunos hechos que se han denunciado por parte de la prensa, y no reconoce que las investigaciones periodísticas de algunos medios pues sean ciertos, sino que considera él que lo que se quiere hacer es hacerle daño a su gobierno, como lo publicó en el trino de hoy de Venezuela, o como lo dice Gustavo Bolívar, que son cosas de la prensa, como podría decir de pronto Nicolás Maduro, no, que es que Elon Musk y los narcotraficantes de Colombia lo quieren tumbar, y vaya, hable con Juan Pueblo en Venezuela y verá que no aguantan un día más y están dispuestos incluso a ofrendar su vida para que eso cambie, porque son 25 años de deterioro. Nosotros apenas llevamos 2, no se han visto todas las cosas que pregunta Gustavo Bolívar, pero el temor es que se lleguen a presentar, porque la situación no pinta bien. De hecho, también dentro de las noticias para analizar en materia económica está el presupuesto del país para el próximo año, que requiere sí o sí de una nueva reforma tributaria. Ya le están diciendo en el Congreso que no. Y hay que anotar además en ese ítem de la economía y de las finanzas que en el presupuesto de este año el recorte tiene que ser de 50 billones de pesos. Se habla de incumplimientos por parte del gobierno en programas como los jóvenes, que les prometieron una serie de ayudas que no han llegado. Dice el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Astoque, que ni siquiera el 1% se ha logrado ejecutar de ese programa. No son inventos míos. Y Julián Rodríguez Astoque, concejal del Partido Alianza Verde, votó por Gustavo Petro. O sea, es un petrista el que lo dice. No lo dice ni siquiera alguien de la oposición del Centro Democrático, Cambio Radical, o lo dice un periodista que pueda ser opositor. Aquí lo que nos tenemos que someter es a ir a la realidad. Por eso me voy a permitir a transmitir la declaración que hizo el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Astoque, sobre incumplimientos del gobierno con los jóvenes, que les prometió ayudas y que esas ayudas no han llegado.
Una de esas grandes promesas, el famosísimo programa de Jóvenes en Paz, que a pesar de que yo he expresado mi desacuerdo con este programa, el presidente Petro se comprometió a beneficiar a 100.000 jóvenes de los lugares más vulnerables del país. Si hablamos de 1 millón mensual, son 12 millones al año por 100.000 jóvenes, calculadora. Y es que desde el año pasado se sabía que le iban a quedar mal a los jóvenes colombianos, pues solamente asignaron 566.000 millones de pesos, que es un poco menos de lo previsto inicialmente para el programa. Le quitaron además en junio de este año 380.000 millones de pesos y tras del hecho solo han ejecutado 2.100 millones de pesos, que corresponde al 0.53% para ser exacto, lo cual es una absoluta vergüenza, una falta de respeto y un enorme grado de incompetencia. Pero ¿qué más se podía esperar si se les ocurrió desde el gobierno y al presidente nombrar a la cabeza de este programa y la entidad al señor Gustavo Bolívar? Sobre los subsidios y el tránsito de Jóvenes en Acción a Renta Joven. Muy importante este programa porque históricamente ha habido en este país transferencias monetarias directas a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo con el cambio del nombre, me parece cosmético, innecesario. Yo que además fui joven en acción siendo estudiante de universidad pública. Lo que realmente es grave en esta situación es la incompetencia en la ejecución. Pues en el primer ciclo del año 2024, 122.000 jóvenes, solamente 122.000 jóvenes fueron beneficiarios con una inversión de 47.000 millones de pesos. Y en el segundo ciclo se estiman 320.000 jóvenes beneficiarios, es decir, 432.000 jóvenes beneficiarios aproximadamente a través de Renta Joven. Pero si vemos Jóvenes en Acción, en el año 2022 se tuvieron 525.000 beneficiarios con una inversión de 716.000 millones de pesos, 525.000 en el 22, frente a una baja en el año 2023 de 465.000 beneficiarios y se estima que este año serán menos. Y ahora viene uno de los grandes engaños del presidente. Bueno, dejamos hasta ahí. Es un poco largo el video de Julián Rodríguez Sastoque, pero esa ha sido su declaración y con documentos en mano se está demostrando cómo está incumpliendo el gobierno. Y recorte para los jóvenes. Y miren esta perla. Este gobierno le quitó 900.000 millones de pesos a los deportistas colombianos para el 2025, según el nuevo presupuesto. El presupuesto del 2024 es de 1,36 billones de pesos y lo rebajan a 464, más del 50% se reduce el presupuesto para los deportes. Un recorte del 66% que ya sabemos en lo que se utilizará, según denuncia que hace el congresista, el representante a la Cámara, Mauricio Parodi. Así que los recortes y los incumplimientos del gobierno. Bueno, ha dicho, antes voy con un trino que me llamó la atención, un trino de Laura Sarabia, y lo destaqué en nuestra cuenta de X porque lo dice ella. Es que lo que pasa por parte de los deportistas colombianos es increíble. Dice Laura Sarabia en su cuenta de X, lo de Queen Saray, recordemos que es la bicicrosista de BMX de Buga, que quedó cuarta, casi se gana la medalla de bronce, dice Laura Sarabia. Lo de Queen Saray en París es realmente una proeza. Cuarto lugar en Olímpicos sin tener una pista donde entrenar, es magia pura. Yo destaco desde el Día Noticias, lo dice Laura Sarabia, no hay una pista para que los deportistas puedan entrenar. Ella tuvo que entrenar en Londres, en Inglaterra, y allá se preparó solo 2 meses, dijo su entrenador. Por eso vamos con esta declaración de Mauricio Parodi, donde pone al descubierto cómo se siguen recortando y no cumpliendo las promesas del gobierno. Así que muy difícil dar resultados sin escenarios deportivos y recortándole más el presupuesto a los deportistas. Amigas y amigos del deporte, quiero compartirles los sentimientos de indignación, de decepción y de rabia de muchos de nuestros deportistas colombianos en razón de la disminución injustificada de los recursos para los deportistas para el año 2025. El gobierno del presidente Petro
está disminuyendo en 900.000 millones de pesos los recursos para preparar a nuestros deportistas y nos dan la noticia justo en este momento de Juegos Olímpicos 2024. Pero además siguen aumentando de manera injustificada los gastos de funcionamiento y la burocracia. Se ha aumentado en más de un 50% en 2 años, lo que son más de 100 billones de pesos. Yo invito al presidente Petro a que empiece a hacer deporte. Nunca es tarde, presidente. Empiece a hacer deporte para que vea lo que le va a mejorar su salud física y mental y nos va a entender a nosotros, los que estamos dedicando nuestra vida al deporte nacional. Ahí está entonces el representante a la Cámara, Mauricio Parodi, haciendo la denuncia de lo que va a pasar con el presupuesto. Entonces, de esa manera le podemos responder a Gustavo Bolívar sobre su publicación en la que un test para opositores. Aquí es con argumentos. Además, la siguiente noticia pues es del DANE, ni siquiera la oposición. Aumentó el desempleo en Colombia. En junio de 2024, Colombia registró un aumento significativo en su tasa de desempleo que alcanzó el 10,3%. Este incremento es notable en comparación con el 9,3% reportado en el mismo mes del año anterior, evidenciando una preocupación creciente en el mercado laboral del país. La información fue revelada por el DANE este miércoles 31 de julio, que detalló el incremento en el número de personas sin empleo en el territorio nacional. Y ya le están diciendo al gobierno del presidente Petro, lo hace JP Hernández, que le va a tumbar la nueva reforma tributaria, que no más impuestos para los colombianos. Tributaria, se la vamos a tumbar, cuéstenos lo que nos cueste, así sea lo último que hagamos desde este Senado. Por esa razón, yo llamo a todos los líderes de los 32 departamentos para que me escriban y nos articulemos, porque tiene que conocer el país cuáles van a ser esos senadores y representantes que van a traicionar al pueblo con esa nueva reforma tributaria. Y es hora de que pongamos el ojo sobre el Congreso y no permitamos que en cámaras rechacemos al gobierno Petro, pero en las curules estemos aprobando reformas que están asfixiando y destruyendo a nuestro país. Tengo que decirle al país que el ministro Bonilla, ese mismo que aparece mencionado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, un descarado que acaba de erradicar un presupuesto de 523 billones de pesos, 20 billones más al presupuesto del año 2024. Lo terrible es que de esos 20 billones piensan recaudar 12 billones a través de una nueva reforma tributaria. Ha dicho ahí entonces JP Hernández que no se lo permitirá, que hará un recorrido por todo el país, y no solamente él, que se hace notar en el Congreso de la República, también hay otros congresistas como la representante de la Cámara, Saray Roballo Bechara, quien anunció que le preocupa que el gobierno haya presentado un presupuesto desfinanciado. La rueda de prensa ayer se suponía que era del ministro Bonilla, pues lo hizo un viceministro. Definitivamente yo no entiendo la planeación de este gobierno. Yo no entiendo cómo hoy hay un recorte de 50 billones a mitad de año para el presupuesto del 2024, pero la radicación del presupuesto del 2025 está por 523 billones, cuando tenemos 12 billones que no se sabe de dónde van a salir. Otra vez apostando con las finanzas de la nación. Otra vez el gobierno nacional jugando con los impuestos, no de los ricos, sino los de la clase media, que se esfuerzan día a día para pagar sus impuestos. Y este año vamos a ver una declaración de renta que no la vamos a poder pagar. La gente va a estar ahogada y en dolor para poder pagar esta declaración de renta porque no ha sido serio el gobierno con el presupuesto nacional. Yo quiero decirles que la ley de financiamiento es para recoger plata, para recoger esos 12 billones. Para eso va a presentar la ley de financiamiento este gobierno. Pero yo hago la pregunta, ministro Bonilla, hago la pregunta, presidente Petro, y le hago la pregunta a ustedes, congresistas de Colombia. ¿Para qué hacer una ley de financiamiento si a junio del 2024 tenemos de ejecución el 36%? Eso es una ejecución paupérrima.
Es una ejecución que da vergüenza nacional. Y yo he sido defensora de la ejecución aquí en el país desde hace 2 años que estoy en esta curul y la seguiré defendiendo porque es un insulto para el país que pidan plata, pero no se hace inversión social. Muchas gracias, presidente. Claro y categórico el pronunciamiento de Saray Roballo Bechara, representante a la Cámara por el desfinanciamiento de este presupuesto. Trina, el senador de la República, Miguel Uribe Turbay, inaudito. Desde que Petro es presidente, el tamaño del Estado ha aumentado un 24%, una cifra sin precedentes en la historia del país. Aún así, este gobierno derrochón quiere seguir incrementándola para el 2025. El incremento será el 4,1%, representados en 20 billones de pesos, y presenta una gráfica apoyado en un trino de Valora Analytic, que es un portal experto economía y que muestra cómo ha aumentado en un 24% el tamaño del Estado. Claro, recordemos que hay nuevos ministerios, como el Ministerio de la Igualdad, que tiene 5 viceministerios, y eso es una cantidad de gente. Abrieron nuevas embajadas, es decir, lo que ha hecho este gobierno es aumentar la burocracia, aumentar las entidades, los puestos, los cargos, y ahí están las consecuencias. También una noticia no tan alentadora, es el aumento en el precio del gas. Lo ha confirmado hoy el presidente de Ecopetrol. Entonces, tal como lo advirtieron algunos gremios del sector energético del país, como Naturgas, la importación de gas implicaría el aumento en el precio para el consumidor final. Así lo reconoció hoy el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El gas natural va a costar más. Así que los colombianos pueden ir, o podemos ir, porque también somos consumidores de gas, el bolsillo, porque se aumenta el precio del gas. Dependiendo entonces de la criticidad que tenga la demanda, pues ese gas va a valer más o va a valer menos, pero ya hemos tenido efectos. Seguramente el gas natural va a costar más en los próximos meses. El gobierno está haciendo el esfuerzo de que se garantice la disposición de subsidios. La demanda, la regulación tiene una priorización de atención de la demanda, entonces la demanda de los usuarios de estrato 1 y 2 se llama demanda esencial, está garantizada, eso hay que decirlo también, y entonces a quienes más seguramente nos van a poner en cintura es nosotros, la propia industria, en apretones, y hacer una optimización y pensar como estamos pensando desde Ecopetrol, en una liberación, más bien en una utilización de otros energéticos como el diésel, como el LP, que podemos utilizar en nuestros procesos y liberar gas natural para garantizar la disponibilidad del mismo al mercado. Es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmando que se aumentará el precio del gas. Muchos gremios, como Naturgas, por ejemplo, advirtió sobre esa situación por la negativa de este gobierno de autorizar exploración y sacar las reservas de gas que Colombia tiene. Recordemos también que hubo un pronunciamiento reciente en el Congreso de Andesco, que es la Asociación de Empresas de Servicios Públicos, llamando la atención al presidente de Banti, el presidente del grupo Banti, Rodolfo Anaya, hizo un llamado urgente de atención sobre la posible escasez temporal de gas natural por unos años desde el 2025 si no se modifica la regulación vigente. Es un hecho que Colombia tendrá un déficit temporal que no se sabe cómo se cubrirá, dijo Rodolfo Anaya, el presidente del grupo Banti. Así que además de varios gremios, también varios operadores como Banti han advertido sobre estos retos que tiene el gas en Colombia y el déficit, porque una política del gobierno es no autorizar extraer las reservas de gas que tiene el país. Bueno, para el año 2025 la industria del gas se enfrenta a un vencimiento de contratos de 129 gigabyteos. Y la única forma de que la demanda pueda tener esos contratos es que se modifique la regulación actual de tal forma que se flexibilice, no haya procesos de subasta, no haya procesos de concurrencia y que se comience a importar gas de Venezuela como lo prometió y se comprometió el equipo de Ecopetrol y su presidente Ricardo Roa hoy aquí.
es la única opción físicamente posible para poder compensar el déficit de producción de gas nacional y así darle tiempo a que el offshore termine este año las exploraciones en curso y podamos nuevamente tener contratos en buenas condiciones por 10 años más de aquí en adelante. Entonces me pareció un muy buen anuncio del presidente Ecopetrol. Lo importante ahora es que se cumpla esa promesa y que se ajuste la regulación flexibilizando, no interviniendo, no regulando más, sino dándole la libertad a Ecopetrol para que se renueven todos los contratos que tienen vencimiento este año y se atiendan todas las demandas. ¿Por qué? Porque la regulación está solamente pensando en la demanda esencial, que es la residencial, que es importante, pero el país, la industria del país, la competitividad del país, y si esa demanda desaparece, sube la tarifa para todos. Ya hemos tenido muchas complejidades en el sector eléctrico, no queremos que nos pase lo mismo en el sector de gas. Ahí estaba entonces la advertencia del presidente del grupo Vanti, Rodolfo Anaya, quien hizo un llamado hace muy poco, urgente, de atención sobre la posible escasez temporal de gas natural por unos años desde el 2025 si no se modifica la regulación vigente, y consideraba buena noticia que se anuncie la importación de gas. Y es que hay que recordar que desde el día 1 de este gobierno se anunció la importación de gas de Venezuela como una manera, algunos expertos consideran que es una manera de Colombia ayudarle a Venezuela. No se necesitaba, pero se crea la necesidad de necesitar gas para poderlo importar desde Venezuela. A propósito de Vanti, hay una noticia que nos ha entregado también el grupo Vanti de Germán Henao, el vicepresidente de Asuntos Legales, en un hecho sin precedentes y con el objetivo de proteger a los usuarios del servicio de gas natural de engaño y confusión. La Superintendencia de Industria y Comercio decretó medidas cautelares en contra de 4 empresas infractoras que se hacían pasar como grupo Vanti, según explicó Germán Henao, vicepresidente de Asuntos Legales de Vanti. Así que se ha dado esta noticia de que ya se han tomado medidas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De proteger a nuestros usuarios, Vanti decide interponer varias denuncias contra firmas instaladoras, organismos de inspección acreditados que estaban utilizando mal nuestra imagen sin nuestra autorización. Dichas empresas enviaban mensajes de texto o comunicaciones escritas a los usuarios haciéndose pasar por Vanti o generando confusión. La Superintendencia de Industria y Comercio decidió imponer unas medidas de protección a los usuarios, obligó a estas firmas instaladoras y organismos de inspección a dejar de utilizar nuestra imagen para proteger a los usuarios de estas empresas que de manera indebida se hacen pasar por Vanti. Recuerde que Vanti única y exclusivamente cobra cualquier servicio que preste a través de la factura. Ninguna empresa está autorizada en nuestro nombre a recibir dinero o cualquier otro tipo de pago diferente a la factura. Adicionalmente, nosotros hemos promovido que los usuarios hagan revisión de sus instalaciones, hagan mantenimiento a sus gasodomésticos de manera periódica. Pero recuerde que solo hay una revisión que es obligatoria, debe hacerse cada 5 años, y la fecha máxima para realizar esta revisión la encontrará en la factura. Vanti envía comunicaciones de notificación cuando está en el mes 55, en el mes 59 y faltando 10 días para vencerse el periodo. Si tiene dudas respecto de si la comunicación la envió Vanti o no, acuda a la factura, allí encontrará los números de teléfono con los que se puede comunicar con la empresa y verificar la autenticidad de esas comunicaciones. Es Germán Henao, vicepresidente de Asuntos Legales del grupo Vanti. Celebra el Festival de Verano 2024 con los mejores conciertos en el Parque Simón Bolívar. Conciertazo Vallenato de Verano, domingo 4 de agosto. Bogotá Gospel, sábado 10 de agosto. Y conciertazo Crossover de Verano, domingo 11 de agosto. Conoce todos los artistas y la programación en la app Vive IDRD o en nuestra página web www.idrd.gov.co. Organizan Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuidado, no invadas el carril preferencial. A partir del 22 de julio, la carrera 13 entre las calles 67 y 19 tendrá un nuevo carril preferencial para los buses del SITP. Este carril mejorará los tiempos de viaje en SITP y ayudará a organizar el tráfico, beneficiando a miles de usuarios que se movilizan por este corredor. Por una mejor movilidad para todos, respeta el carril preferencial. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
Estas son las voces de Bogotá. Hola, soy Anika, soy una mujer trans. Casa es lo contrario a la discriminación, el rechazo, la exclusión. Casa es ese espacio en donde me siento bienvenida. Es un hogar cálido que tiene sus barreras, pero a pesar de todo, logro encontrar ese lugar donde puedo ser yo, donde puedo rodearme de otras personas que me acompañan en las calles de Bogotá y me hacen sentir este es mi lugar, porque claro, es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. Hay noticias del medio ambiente. El director de la CAR Cundinamarca, Alfredo Ballesteros, hizo un llamado a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general a adoptar de manera oportuna las medidas preventivas ante la llegada del fenómeno de la Niña, jornadas de limpieza, sistemas de monitoreo y que hayan caños despejados, evitar las basuras. Así que ese es un primer llamado que hace el director de la CAR frente al fenómeno de la Niña. Llega el fenómeno de la Niña y todos debemos estar preparados. Aquí vienen las recomendaciones de parte de la Corporación Autónoma Regional para prepararnos frente a este fenómeno. La primera, tenemos que realizar jornadas de limpieza y recolección de basuras y escombros de las zonas ribereñas, de los ríos, las quebradas y sus áreas aledañas. Segunda, los consejos municipales de gestión de riesgo deben implementar acciones de inspección, vigilancia y control en las zonas de alto riesgo por deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones. Es crucial la recuperación de predios en zonas de ronda de ríos y quebradas, ofreciendo alternativas a las personas que se encuentren allí. Se sugiere también a todos los ciudadanos establecer sistemas de monitoreo continuo para identificar puntos críticos que sean susceptibles de desbordamientos o deslizamientos. Las administraciones municipales deberán implementar medidas de mitigación del riesgo, como las limpiezas de canales y la realización de obras de infraestructura que sean necesarias. Es fundamental igualmente que realicemos el mantenimiento preventivo en los sistemas de acueducto y de alcantarillado y mantener despejados los caños y los desagües. La comunidad en sus casas debe revisar y reparar los techos, las fachadas, entendiendo que estas medidas de prevención son responsabilidad compartida que exigen precaución, solidaridad y autoprotección. Hoy la CAR Cundinamarca está brindando apoyo a más de 20 municipios con su banco de maquinaria para la intervención de fuentes hídricas, la ampliación y limpieza de cauces, la remoción de material vegetal. Es necesario también mantener las vías principales y los caminos veredales en buen estado para asegurar una adecuada gestión de los desagües y los canales durante los eventos climáticos. La coordinación de las autoridades municipales y la comunidad son claves para minimizar los efectos del fenómeno de la Niña y fortalecer las medidas de protección y mitigación del riesgo. La CAR Cundinamarca estará acompañando a las comunidades en esta temporada del fenómeno de la Niña. Es Alfredo Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora punto 5. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.